¿Te imaginas recibir una llamada del presidente de tu país a las 3 de la madrugada? Escribe en los comentarios si alguna vez has tenido que luchar contra la burocracia para salvar una vida. Carmen Lucía le contó toda la historia a Petro. Le habló de María, la niña que había caminado 72 horas. Le habló de Esperanza, la comunidad donde nunca había llegado un médico. Le habló de Yolanda, la madre que se desangraba sin atención médica. Le habló de los protocolos que decían 48 horas mínimo, mientras una vida se escapaba segundo a segundo. Petro escuchó sin interrumpir. Al final, hizo una pregunta que Carmen Lucía no esperaba. ¿Qué haría usted si fuera presidente? Yo iría, respondió Carmen Lucía sin dudar. Tomaría un helicóptero e iría ahora mismo. Porque cuando alguien se está muriendo, cada minuto cuenta más que todos los protocolos del mundo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Después, Petro dijo: Carmen Lucía, prepare su equipo médico de emergencia. En 2 horas estaré en Leticia. ¿Presidente, usted va a venir? No, el presidente va a enviar ayuda oficial que llegará en 48 horas. Gustavo va a ir ahora mismo. A las 5:30 de la mañana del 12 de septiembre, un helicóptero militar despegó de Bogotá con rumbo a Leticia. El plan de vuelo oficial decía reconocimiento territorial en la frontera sur. Los asesores de Petro creían que iba a una reunión de seguridad fronteriza. Su equipo de comunicación preparaba el comunicado de prensa para una visita institucional a la región amazónica. Pero en el helicóptero no viajaban funcionarios ni militares. Viajaban Petro, Carmen Lucía, 2 paramédicos y un equipo médico de emergencia que habían preparado en tiempo récord. Presidente, ¿está seguro de esto?, le preguntó el comandante del helicóptero. La zona donde vamos a aterrizar no está en ningún mapa oficial. No tenemos comunicación con esa área. No sabemos qué vamos a encontrar. Petro miró por la ventanilla del helicóptero. Abajo se extendía un manto verde infinito, atravesado por ríos que parecían serpientes doradas. Comandante, durante 30 años he hablado de llegar a todos los rincones de Colombia. Hoy vamos a llegar a un rincón donde ningún presidente ha llegado. El vuelo duró 4 horas. Durante las primeras 3 horas sobrevolaron ciudades, carreteras, pueblos conectados con el mundo moderno. En la última hora sobrevolaron solo selva, verde infinito sin caminos, sin torres de comunicación, sin señales de la civilización que conocemos. Cuando finalmente divisaron el poblado de Esperanza, el comandante del helicóptero entendió por qué nunca antes había llegado ayuda médica. Era una colección de chozas de madera y techo de palma en medio de un claro en la selva, rodeado por árboles gigantescos que parecían tocar las nubes. ¿Dónde aterrizo, presidente? En la cancha de fútbol, respondió Petro, señalando un pequeño espacio despejado donde los niños de la comunidad jugaban con una pelota hecha de hojas y bejucos. ¿Sabías que en Colombia existen más de 300 comunidades indígenas que nunca han tenido acceso a servicios médicos? Comparte este video para que más personas conozcan esta realidad. Cuando el helicóptero aterrizó en Esperanza, lo primero que sucedió fue mágico y aterrador al mismo tiempo. Los 847 habitantes de la comunidad salieron de sus casas para ver qué era esa máquina voladora que hacía un ruido ensordecedor. Los niños corrieron a esconderse detrás de sus madres. Los adultos observaban con una mezcla de curiosidad y temor. Y entonces, de esa máquina voladora, bajó un hombre de cabello gris, con una camisa blanca simple y pantalones de tela, cargando una bolsa médica. Taita Joaquín, el jefe de la comunidad, se acercó lentamente. En sus 78 años de vida, había visto llegar a la selva misioneros, antropólogos, soldados, narcotraficantes, pero nunca había visto a alguien que llegara en una máquina voladora trayendo medicinas. ¿Quién es usted?, le preguntó en un español entrecortado. No soy médico, respondió Petro, pero soy el presidente de su país, y esta noche voy a ser su doctor. Taita Joaquín no entendió completamente qué significaba presidente. En su cosmogonía, los líderes se elegían por sabiduría, por edad, por conexión con la naturaleza, pero entendió perfectamente qué significaba doctor. ¿Usted vino a curar a Yolanda?, preguntó.
Vine a curar a quien necesite curación, respondió Petro. María, la niña de 12 años que había caminado 72 horas hasta Leticia, se acercó corriendo. ¿Usted es el doctor que va a salvar a mi mamá? Petro se arrodilló para quedar a la altura de María. Le tomó las manos pequeñas y callosas. Soy Gustavo, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar a tu mamá. Carmen Lucía había preparado a Petro durante el vuelo. Le había enseñado a tomar la presión arterial, a canalizar venas, a administrar medicamentos básicos. Presidente, usted no es médico, pero puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de esta mujer. La casa donde estaba Yolanda era como todas las casas de Esperanza, paredes de madera, techo de palma, piso de tierra. Pero cuando Petro entró, no vio las carencias materiales. Vio a una mujer de 28 años, madre de 4 hijos, que luchaba por su vida. «Hola Yolanda», le dijo Petro sentándose en el suelo junto a la cama improvisada. «Soy Gustavo, vengo a ayudarte». Yolanda lo miró con ojos vidriosos por la fiebre y la pérdida de sangre. «¿Usted es el brujo que María trajo de la ciudad?» «No soy brujo», respondió Petro sonriendo. «Soy algo parecido. Soy alguien que cree que la vida de cada persona es sagrada, sin importar dónde viva». ¿Has estado alguna vez en una situación donde tu supervivencia dependía de la bondad de un extraño? Esta historia te va a emocionar. Durante las siguientes 6 horas, Gustavo Petro hizo algo que ningún curso de ciencias políticas enseña. Bajo la dirección de Carmen Lucía, administró antibióticos, controló hemorragias, tomó signos vitales y consoló a una familia que nunca antes había tenido acceso a atención médica. Pero lo más extraordinario no fue lo que hizo como presidente improvisado médico, lo más extraordinario fue lo que aprendió como ser humano. Mientras preparaba un suero para Yolanda, conoció a Vicente, un hombre de 45 años que tenía diabetes desde hace 10 años, pero nunca había tenido insulina. «Señor Gustavo», le dijo Vicente, «yo sé que me voy a morir pronto, solo quiero que mis hijos no mueran de lo mismo». Mientras tomaba la presión arterial a doña Esperanza, una anciana de 82 años descubrió que había sido partera durante 60 años y había ayudado a nacer a más de 400 niños sin más herramientas que sus manos y su experiencia ancestral. «Señor Gustavo», le dijo doña Esperanza, «yo he salvado muchas vidas, pero nunca he visto una medicina como la suya. ¿Podría enseñarme?». Mientras curaba las heridas infectadas de pequeño Javier, un niño de 8 años que se había cortado con una machete 2 semanas antes, entendió que las comunidades indígenas no necesitaban caridad, necesitaban justicia, necesitaban que el Estado llegara con la misma eficiencia con que llegaba a los barrios ricos de Bogotá. A las 2 de la madrugada del 13 de septiembre, Yolanda abrió los ojos por primera vez en 3 días. Su fiebre había bajado, la hemorragia se había controlado y sus signos vitales eran estables. «¿Cómo se siente?», le preguntó Petro. «Como si hubiera nacido de nuevo», respondió Yolanda con una sonrisa débil pero genuina. María, que había permanecido despierta toda la noche junto a su madre, se acercó a Petro. «Señor Gustavo, ¿mi mamá ya no se va a morir?» «Tu mamá va a vivir muchos años más para verte crecer», le respondió Petro abrazándola. Pero en ese momento, Petro tomó una decisión que cambiaría la historia de la medicina rural en Colombia. Se dirigió al centro del poblado, donde se había reunido toda la comunidad. Con la voz quebrada por la emoción y el cansancio, les habló en el español sencillo que había aprendido de su madre campesina. «Hermanos de Esperanza», comenzó, «esta noche he aprendido algo que ningún libro me había enseñado. He aprendido que un país no puede llamarse civilizado mientras tenga ciudadanos que mueren por enfermedades curables. He aprendido que ustedes no son pacientes de segunda clase, son colombianos de primera clase que merecen la misma atención médica que cualquier persona en Bogotá». La comunidad lo escuchaba en silencio. Muchos no entendían todas las palabras, pero entendían perfectamente el tono. Era el tono de alguien que había visto su dolor y había decidido hacer algo al respecto. «Les hago una promesa», continuó Petro.
En los próximos 6 meses vamos a crear el programa Médico por Colombia. Vamos a llevar médicos, enfermeras y medicinas a todas las comunidades rurales e indígenas del país. Nadie más va a morir por la simple razón de vivir lejos de la ciudad. Taita Joaquín se levantó lentamente. Señor Gustavo, muchos hombres importantes han venido a nuestra selva, nos han hecho muchas promesas. Pero usted es el único que vino cuando lo necesitábamos, no cuando a él le convenía. Sus promesas tienen el peso de sus acciones. ¿Crees que los políticos deberían vivir las realidades que prometen cambiar? Comparte tu opinión en los comentarios. Al amanecer del 13 de septiembre, cuando el helicóptero se preparaba para partir, sucedió algo que Petro recordaría por el resto de su vida. Toda la comunidad de Esperanza se despidió de él como se despiden de un miembro de la familia. Los niños le dieron dibujos hechos con tintas naturales, las mujeres le dieron collares tejidos con semillas de la selva, los hombres le dieron una lanza ceremonial que simbolizaba protección. Pero el regalo más importante se lo dio María. Era un pequeño muñeco hecho de hojas y bejucos. «Señor Gustavo», le dijo, «este muñeco tiene la medicina más poderosa de todas, el agradecimiento de mi familia». Durante el vuelo de regreso a Bogotá, Petro permaneció en silencio. Carmen Lucía lo observaba y notaba que algo había cambiado en él. Ya no era solo el presidente que había ido a resolver una emergencia médica. Era un hombre que había tocado una realidad que la mayoría de los líderes mundiales nunca tocan. «¿En qué piensa, presidente?», le preguntó Carmen Lucía. «Pienso que durante 30 años he hablado de justicia social desde escritorios con aire acondicionado. Anoche entendí que la justicia social se construye con las manos, en el terreno, sintiendo el dolor del otro como propio». Cuando llegaron a Bogotá, el equipo de comunicación de Petro estaba esperando con el comunicado de prensa sobre la exitosa visita institucional a la región amazónica. Petro leyó el borrador y lo rompió. «No vamos a hacer comunicados sobre esto», les dijo a sus asesores. «Vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer que esto nunca más sea necesario». El lunes 16 de septiembre, 3 días después de su regreso de Esperanza, Gustavo Petro convocó una reunión de emergencia con los ministros de Salud, Interior y Defensa. «Vamos a crear el programa más ambicioso de medicina rural en la historia de Colombia», les anunció. «Se llamará Médico por Colombia y va a llevar atención médica básica a todas las comunidades que están a más de 4 horas de distancia de un hospital». El ministro de Salud levantó la mano. «Presidente, ese programa costaría billones de pesos. No tenemos presupuesto para eso». «Entonces vamos a encontrar el presupuesto», respondió Petro. «Vamos a recortar gastos de administración, vamos a renegociar contratos, vamos a buscar cooperación internacional, pero vamos a encontrar el dinero». El ministro de Interior intervino. «Presidente, logísticamente es imposible. Hay comunidades que están a días de distancia por río, sin comunicación, sin pistas de aterrizaje». «Yo estuve en una de esas comunidades hace 3 días», respondió Petro. «Si un presidente puede llegar, un médico también puede llegar». La reunión duró 8 horas. Al final, habían diseñado un programa que incluía brigadas médicas móviles, telemedicina satelital, formación de promotores de salud comunitarios y construcción de puestos de salud básicos en comunidades remotas. Pero lo más revolucionario del programa no era su alcance técnico, era su filosofía. Ningún colombiano debe morir por enfermedades curables debido a su ubicación geográfica. ¿Sabías que Colombia tiene la biodiversidad más rica del mundo, pero también las mayores desigualdades en acceso a salud? Suscríbete para conocer más datos impactantes. El 1 de octubre de 2024, exactamente 18 días después de la Noche de Esperanza, se lanzó oficialmente el programa Médico por Colombia. La ceremonia de lanzamiento no se hizo en el Palacio de Nariño ni en un auditorio de lujo, se hizo en Leticia, con Carmen Lucía como oradora principal y María como invitada de honor.
Este programa, dijo Petro en su discurso de lanzamiento, nació en una noche en la selva, cuando entendí que gobernar no es administrar presupuestos desde una oficina. Gobernar es llegar donde el pueblo necesita que llegues, cuando necesita que llegues. El programa estableció 500 brigadas médicas móviles que recorrerían las zonas rurales más apartadas del país. Cada brigada incluía un médico general, una enfermera, un odontólogo y un promotor de salud comunitario. Además, se instalaron 200 centros de telemedicina que conectarían las comunidades remotas con especialistas en las principales ciudades. Pero el componente más innovador del programa fue la creación de médicos de la selva, profesionales de la salud que se comprometían a vivir durante 2 años en comunidades indígenas y rurales, aprendiendo sus costumbres, respetando sus tradiciones y combinando la medicina moderna con los conocimientos ancestrales. El primer médico de la selva fue el doctor Carlos Mendoza, un joven recién graduado que pidió ser asignado específicamente a Esperanza. Quiero trabajar en la comunidad donde el presidente entendió que la medicina es un derecho, no un privilegio. 6 meses después del lanzamiento del programa, los resultados comenzaron a ser evidentes. La mortalidad materna en comunidades rurales se redujo en un 40%. La mortalidad infantil por enfermedades prevenibles bajó en un 35%. Pero las estadísticas no contaban la historia completa. La historia completa se veía en niños como Javier, que ya no tenía heridas infectadas porque había aprendido primeros auxilios básicos. Se veía en hombres como Vicente, que ahora tenía acceso regular a insulina y había dejado de pensar que la diabetes era una sentencia de muerte. Se veía en mujeres como Doña Esperanza, que ahora combinaba sus conocimientos de partera tradicional con técnicas médicas modernas. Y se veía en madres como Yolanda, que no solo había sobrevivido a su parto complicado, sino que se había convertido en promotora de salud de su comunidad, enseñando a otras mujeres sobre cuidados prenatales y postnatales. Un año después de aquella noche en Esperanza, Gustavo Petro regresó a la comunidad. Pero esta vez no llegó como el presidente improvisado médico que aterrizó en helicóptero por una emergencia. Llegó como el líder que había cumplido su promesa. El poblado había cambiado. Ahora tenía un puesto de salud básico construido con materiales de la región, pero equipado con tecnología moderna. Tenía comunicación satelital que permitía consultas médicas a distancia. Y tenía al doctor Carlos Mendoza, que había aprendido tanto sobre medicina tradicional que la comunidad lo consideraba parte de la familia. «Señor Gustavo», le dijo María, que ahora tenía 13 años y estudiaba para ser promotora de salud, «usted cumplió su promesa. Ya no tenemos que caminar 3 días para encontrar un doctor». «No, María», respondió Petro. «Ustedes me enseñaron algo más importante que cumplir promesas. Me enseñaron que un presidente que no conoce el dolor de su pueblo no puede aliviarlo». Taita Joaquín, que ahora tenía 79 años, pero se veía más fuerte y saludable gracias al programa de atención a adultos mayores, le dijo algo que Petro nunca olvidaría. «Señor Gustavo, usted llegó a nuestra selva como presidente y se fue como hermano, pero regresó como hijo, porque cuando alguien salva la vida de los tuyos, se convierte en familia para siempre». ¿Alguna vez has visto a un líder hacer algo que realmente cambie vidas? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. El programa Médico por Colombia se expandió a nivel nacional. En 2 años había llegado a 1.247 comunidades rurales e indígenas que nunca antes habían tenido acceso regular a servicios de salud. Se habían formado 5.000 promotores de salud comunitarios. Se habían realizado más de 2 millones de consultas médicas en zonas rurales. Pero más importante que las cifras era el cambio cultural que había generado. Las comunidades rurales ya no veían la enfermedad como destino inevitable. Los jóvenes rurales comenzaron a estudiar medicina y enfermería para regresar a servir en sus propias comunidades. Las mujeres embarazadas dejaron de ver el parto como una lotería de vida o muerte. El programa también cambió la percepción internacional sobre Colombia. La Organización Mundial de la Salud declaró Médico por Colombia como modelo de atención médica rural para países en desarrollo.
Universidades de medicina de Estados Unidos y Europa comenzaron a enviar estudiantes a hacer rotaciones en las brigadas médicas rurales colombianas. Pero para Petro, el reconocimiento más importante vino de donde menos lo esperaba. Una tarde, mientras trabajaba en su despacho presidencial, recibió una llamada desde Esperanza. «Señor Gustavo», era la voz de María, ahora de 16 años. «Le tengo una noticia. Acabo de ser aceptada en la Universidad Nacional para estudiar medicina. Voy a ser doctora como usted lo fue por una noche». «María», respondió Petro con la voz quebrada por la emoción, «vas a ser mejor doctora que yo, porque vas a tener algo que yo no tenía, formación profesional y corazón de selva. Señor Gustavo, cuando sea doctora, voy a regresar a Esperanza, voy a ser la primera médica de mi comunidad, y cuando alguien me pregunte por qué elegí esta profesión, le voy a contar la historia del presidente que se convirtió en doctor por una noche para salvar a mi mamá». 3 años después de aquella noche histórica en Esperanza, la historia del presidente médico se enseña en las facultades de medicina como ejemplo de liderazgo en salud pública. Se cuenta en las escuelas rurales como prueba de que los sueños más grandes pueden hacerse realidad. Se recuerda en las comunidades indígenas como la noche en que el Estado llegó no con promesas, sino con medicinas. Gustavo Petro guarda en su escritorio presidencial 3 objetos que le recuerdan aquella noche: el tensiómetro que usó para tomarle la presión a Yolanda, el collar de semillas que le dieron las mujeres de Esperanza y el muñeco de hojas y bejucos que le regaló María. «Estos objetos», dice cuando los visitantes preguntan por ellos, «me recuerdan que gobernar no es sentarse en un despacho elegante a firmar decretos. Gobernar es llegar donde tu pueblo te necesita, cuando te necesita, con las herramientas que tengas disponibles». Yolanda, la madre que estuvo al borde de la muerte aquella noche de septiembre, ahora coordina el programa de salud materno-infantil en su región. Ha capacitado a más de 200 mujeres en cuidados prenatales y ha asistido a más de 50 partos seguros. «Esa noche», dice Yolanda cuando cuenta su historia, «no solo me salvaron la vida, me enseñaron que mi vida tenía valor, que ser mujer indígena en la selva no me convertía en ciudadana de segunda clase. Me enseñaron que merecía vivir». Carmen Lucía, la enfermera que hizo la llamada de madrugada que cambió todo, ahora dirige el programa nacional Médico por Colombia. Su oficina está llena de cartas de agradecimiento de comunidades rurales y fotografías de niños que nacieron sanos gracias al programa. «Esa madrugada», reflexiona Carmen Lucía, «cuando marqué el número de la presidencia, no pensé que estaba cambiando la historia de la medicina rural en Colombia. Solo pensé que tenía que hacer algo para salvar una vida. A veces, los grandes cambios empiezan con pequeños actos de valor». Amigos, la historia del presidente médico nos enseña que el verdadero liderazgo no se mide por los títulos que ostentamos o los cargos que ocupamos. Se mide por nuestra disposición a llegar donde otros no llegan, a hacer lo que otros no hacen, a ver el valor en las vidas que otros ignoran. Gustavo Petro no solo salvó la vida de Yolanda aquella noche en la selva, salvó la idea de que la política puede ser un instrumento de justicia real, de que los líderes pueden conectar genuinamente con el dolor de su pueblo, de que las promesas de campaña pueden convertirse en realidades que transforman vidas. ¿Qué harías tú si tuvieras el poder para cambiar la realidad de las personas más vulnerables? ¿Qué te impide actuar cuando sabes que alguien necesita tu ayuda? Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y comparte una historia de alguien que haya hecho la diferencia en tu comunidad. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que cada vida importa, sin importar dónde se viva. Y suscríbete a nuestro canal porque tenemos más historias que demuestran que cuando el liderazgo se ejerce con humanidad, puede cambiar no solo vidas individuales, sino países enteros. Recuerda, en un mundo donde es fácil desconectarse del sufrimiento de otros, ser la persona que decide actuar es el acto de valentía más necesario.
Hasta la próxima, queridos amigos. Que la historia del médico de la selva nos recuerde que los mejores líderes no son los que prometen desde lejos, sino los que llegan cuando más se les necesita.